El espacio de la oficina resplandecía de limpieza estéril. Ashley, una mujer de 50 y tantos años con canas claras en las sienes, llevaba un recipiente con comida casera que había estado preparando toda la mañana. Sus zapatos repiqueteaban suavemente sobre el suelo de mármol mientras se dirigía al despacho de su marido. Richard Parker era el director financiero de McJohnson Investments desde hacía 15 años. Todos los días, ella le llevaba el almuerzo para demostrarle su cariño y dedicación. Se suponía que hoy iba a ser un miércoles normal, pero el destino quiso que fuera distinto. Cuando Ashley se acercó a la habitación contigua, oyó unas risas suaves. Abrió ligeramente la puerta, pensando que su marido estaba hablando con sus colegas. La escena que vio la dejó helada. Richard estaba sentado demasiado cerca de la joven. Le rodeaba la cintura con el brazo y sus ojos reflejaban algo más que una relación profesional. La chica, Emilia, una joven empleada de marketing, le miraba claramente enamorada. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, oyó que decía la voz tranquila de Richard. Absolutamente, respondió Emilia, tocándole ligeramente el brazo. El recipiente resbaló de las manos de Ashley y cayó estrepitosamente al suelo. El agudo sonido del metal contra las baldosas les hizo volverse. «¡Dios mío!», susurró Ashley. Sus ojos se movieron entre el hombre y la joven. Miles de pensamientos se agolparon en su mente. 25 años de matrimonio, devoción incondicional y ahora traición. Emilia se apartó al instante de Richard, con la cara enrojecida. Y Richard miró a su mujer con una extraña mezcla de desdén e indiferencia. «Ashley», dijo fríamente, «no deberías haber venido aquí». Había un silencio opresivo en la casa. Ashley estaba sentada en el borde del sofá, con las manos temblándole en silencio. Richard entró tras ella, desabrochándose el cuello de la camisa como si de pronto le faltara el aliento. «Puedo explicarlo todo», empezó, pero Ashley lo interrumpió bruscamente. «¿Explicarlo? ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo besas a tu joven colega en plena oficina?» Richard rió de repente, una risa fría y desdeñosa que cortó el aire entre ellos. «¿Quién te necesita, Ashley? No eres nada sin mí», rugió. «Durante 25 años te he llevado, te he apoyado, te lo he dado todo. ¿Y tú qué eres? Una esposa inútil que ni siquiera trabaja». Sus palabras fueron como latigazos. Ashley sintió que su mundo interior se desmoronaba. Siempre había sido una esposa modelo. Cocinaba, lo mantenía y lo esperaba cada noche. «¿Cómo puedes decir semejante cosa?», susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Muy sencillo», se acercó Ricardo, con mirada gélida. «Tú eres viejo, sin interés. Emilia es joven, inteligente, ambiciosa. Tiene 28 años y tú 50. ¿Qué tienes que ofrecer?». Se quitó desafiante el anillo de casado y lo arrojó sobre la mesita. «No quiero seguir atado a esta relación», añadió Richard. «Coge tus cosas». Ashley sintió que el mundo giraba a su alrededor. 25 años de matrimonio, y así, sin más, con frialdad, con crueldad, sin el más mínimo respeto. «No», dijo inesperadamente para sí misma. «No, no me iré. Este es mi hogar, y quiero decir algo». Le temblaba la voz, pero había en ella un acero inesperado. Ricardo enarcó una ceja, sorprendido. «¿Qué has dicho?». «He dicho que no», repitió Ashley, y algo nuevo apareció en sus ojos. No era miedo, era determinación. El pequeño café, el Morning Star, en la esquina de Main Street, había sido el lugar de reunión favorito de Ashley y Helen durante años. Venían aquí a hablar de los problemas de la vida, a compartir secretos y a apoyarse mutuamente. La reunión de hoy prometía ser especial. Ashley pidió un espresso doble, la primera vez en años que se permitía algo más que el americano ligero que Richard le preparaba todas las mañanas. Aún le temblaban las manos por los recientes acontecimientos, pero su determinación interior era cada vez mayor. Helen Werner, de 48 años, una elegante abogada con un corto corte de pelo rubio ceniza, estaba sentada frente a ella, estudiando a su amiga con mirada dura y profesional. No le gustaban los preámbulos largos y siempre hablaba directamente. «¿Te ha engañado antes?», preguntó Helen secamente, sin mirar siquiera el menú. Ashley se estremeció como si recibiera un golpe. «¿Qué? No, claro que no».
No mientas, interrumpió su amiga. Te conozco desde hace 20 años. Basta una mirada para saber que ocultas algo. Helen tenía una reputación única en los círculos jurídicos de la ciudad. 2 veces divorciada, había salido victoriosa del proceso legal en cada ocasión. Los hombres le temían tanto como a un veredicto judicial. Su bufete estaba considerado el mejor de la ciudad, y sus clientes pagaban fabulosas sumas de dinero por sus principios y su capacidad para resolver los casos más difíciles. «Cuéntamelo todo», le ordenó, dando un sorbo a su café caliente. Ashley comenzó su relato. Sobre la oficina, sobre Emilia, sobre la humillante conversación en casa con Richard. Helen escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos eran cada vez más profesionales. «Escucha con atención», interrumpió finalmente a su amiga. «Tienes 2 opciones. La primera es un divorcio clásico, en el que te garantizo que él pagará con su propia reputación y económicamente. La segunda es mucho más interesante. La venganza». «¿Venganza?», volvió a preguntar Ashley, sintiéndose un poco aprensiva. «No física, por supuesto», sonrió Helen con la comisura de los labios. «Profesional. Richard probablemente tiene muchos secretos en el trabajo, y tú tienes que descubrirlos». Los ojos de Helen brillaban con la excitación de una cazadora experimentada que ve claramente la estrategia para la victoria. Sacó un pequeño cuaderno de una elegante carpeta de cuero y empezó a tomar notas. «Tienes que volver al trabajo», dijo con seguridad. «No importa lo que hagas, secretaria, asistente, economista. Lo principal es entrar en la misma empresa». Ashley enarcó una ceja, sorprendida. «Pero hace tantos años que no trabajo». «¿Y qué?», interrumpió Helen. «Tienes una licenciatura en económicas, mucho mejor que la de Richard, por cierto. Solo necesitas repasar tus conocimientos. Hizo unas cuantas anotaciones más en su cuaderno. Necesitas ayuda para retomar tu vida profesional, y conozco a alguien que puede hacerlo». «¿Quién?», preguntó Ashley. «¿Yo?», sonrió Helen. «Tengo muchos contactos útiles». Por primera vez en semanas, Ashley sintió que algo nuevo surgía en su corazón. No era desesperación, ni miedo, sino fuerza. «Estoy preparada», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Helen. «A partir de ahora, serás alguien a quien no se pueda doblegar». La biblioteca de la Cámara de Comercio de la ciudad se convirtió en un auténtico templo de renacimiento para Ashley. Todos los días, de la mañana a la noche, estudiaba detenidamente libros de economía, gestión financiera y contabilidad. Su licenciatura de 25 años necesitaba una actualización urgente. Helen no se limitó a apoyarla, pasó a la acción. Una semana después de su conversación en el café, presentó a Ashley a William Turner, un anciano profesor de economía que había sido analista senior en una importante empresa de inversiones. «No has perdido tus aptitudes profesionales», dijo William mirando su viejo diploma. «Solo necesitas actualizarlas». Le ayudó a preparar un currículum que no pareciera anacrónico entre los documentos modernos. Una redacción cuidadosamente elegida ocultaba la larga interrupción de su carrera. McJohnson Investments, la empresa donde trabajaba Richard, tenía varias vacantes. Ashley eligió un puesto de economista junior en el departamento administrativo, lo más cerca posible de su marido, pero sin subordinación directa. La primera entrevista fue la prueba más difícil. La responsable de RRHH, Clara West, estudió detenidamente su CV. «Una larga pausa», continuó. «¿Por qué decidiste volver?» Ashley respiró hondo. Helen le había enseñado a ser sincera pero reservada. «He pasado muchos años con mi familia. Ahora quiero desarrollar mi potencial profesional». Clara asintió. Una respuesta estándar, pero convincente. A la semana siguiente, Ashley fue a trabajar. La oficina la recibió con el ambiente discreto del mundo empresarial. El reloj de piedra renana de la pared marcaba los minutos, las carpetas estaban bien apiladas y los ordenadores emitían un suave zumbido. Al principio, Richard ni siquiera se percató de su presencia, y cuando lo hizo, su rostro se torció de rabia. «¿Qué haces aquí?», siseó durante la primera pausa. «Estoy trabajando», respondió Ashley con calma. «Igual que tú». Mostró calma deliberadamente, sin emociones, sin alusiones al pasado. Solo una mujer profesional que ha iniciado una nueva etapa en su carrera.
Las primeras semanas fueron difíciles. La tecnología había cambiado. Habían surgido nuevos programas y normas de información. Pero Ashley estaba decidida. Todas las noches estudiaba los materiales, consultaba con William y tomaba notas de los más pequeños detalles. Un día, David Carter, un anciano colega de la mesa de al lado, le puso un montón de manuales sobre la mesa. «Aquí tienes», le dijo. «Quizá te resulten útiles». «Gracias», se sorprendió Ashley. «Todos hemos pasado por eso», sonrió David, «y la clave está en no rendirse». Su apoyo parecía un rayo de luz en el frío espacio de la oficina. Richard la observaba. Al principio con desprecio, luego con un poco de preocupación. Su exmujer, a la que había considerado una indefensa ama de casa, se estaba convirtiendo de repente en una decidida profesional. Ashley sintió que su plan iba cobrando impulso poco a poco. Ya no era Pam Taj. Se estaba convirtiendo en la persona que había soñado ser años atrás. Los pasillos de las oficinas de McJohnson Investments eran un laberinto de intrigas profesionales y ambiciones ocultas. Ashley estaba aprendiendo poco a poco el funcionamiento interno de la empresa, donde cada empleado tenía sus propios motivos y planes ocultos. David Carter, un anciano de unos 55 años, parecía al principio un empleado corriente. Modesto, ligeramente encorvado, llevaba gafas de montura fina y siempre un bolígrafo azul oscuro. Su puesto de trabajo estaba casi al lado de la mesa de Ashley, y, con el tiempo, empezaron a charlar. ¿Te has dado cuenta de cuántos movimientos innecesarios hace el departamento financiero?, le preguntó David un día que estaban tomando café en la pequeña sala de descanso. Ashley enarcó una ceja, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» David miró a su alrededor con cautela. Su voz se había vuelto más tranquila. «Richard Parker tiene muchos contactos inexplicables, y no todos son legales». No estaba siendo directo. Estaba insinuando, dejando claro que sabía mucho más de lo que decía. Ashley sintió que este hombre podría convertirse en su inesperado aliado. «¿Qué tipo de contactos?», preguntó. «Ahora no», respondió David. «Tenemos que tener cuidado». Aquel día, Ashley se dio cuenta por primera vez de que en una gran empresa siempre hay gente que sabe mucho más de lo que parece. A la semana siguiente, David le llevó un montón de informes antiguos. Estaban escritos en letra pequeña, con muchos números y notas en los márgenes. «Míralos con atención», le dijo, «sobre todo en las columnas de inversión extranjera». Ashley empezó a estudiar los documentos. Al principio no entendía nada, pero poco a poco empezó a notar patrones extraños. Se transferían fondos a cuentas que no tenían una explicación clara. Había transacciones que difícilmente podían calificarse de transparentes. «Parece que se ocultan flujos financieros», susurró. «Así es», confirmó David. «Y Richard tiene algo que ver». Resulta que David había trabajado como jefe de contabilidad y conocía la empresa al dedillo. Hacía tiempo que sospechaba de las maquinaciones de la dirección, pero no se atrevía a hablar. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó Ashley en una ocasión. David suspiró pesadamente. «He visto a Richard destruir las carreras de gente honrada. Una vez me apartó de un ascenso porque cuestioné sus planes». Poco a poco se fue formando entre ellos una alianza tácita. Ashley cada vez tenía más conocimientos, y David la guiaba cuidadosamente, revelándole poco a poco secretos de la empresa. Un día, trajo un documento que finalmente cambió su estrategia. «Esto podría ser la prueba del fraude de Richard», dijo David, «pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos». Ashley se dio cuenta de que habían dado con algo importante. El plan de venganza estaba pasando gradualmente de ser una necesidad emocional a una misión profesional. «Tenemos que ser precisos», dijo. «No podemos precipitarnos». David sonrió. «Llevo muchos años esperando un socio como este». El ambiente en McJohnson Investments era tenso. Ashley y David trabajaban casi como detectives privados, reuniendo cuidadosamente pruebas contra Richard. Los documentos que encontraban pintaban un cuadro cada vez más completo de manipulación empresarial. Resultó que Richard había creado todo un sistema de turbios planes financieros en los últimos años. «Mira esto», me susurró un día David, mostrándome una hoja de cálculo ampliada. Estaba retirando dinero sistemáticamente a través de empresas fantasma. Ashley estudió los números con detenimiento,
Su licenciatura en economía y los conocimientos recién adquiridos la ayudaban a descifrar las maniobras financieras más complejas. Emily, una joven colega que había sido amante de Richard, se convirtió de repente en una fuente adicional de información. Cuando se enteró de sus próximas intrigas, empezó a vengarse con la ira de una mujer traicionada. «Me prometió un ascenso», le dijo a Ashley durante un descanso. Dijo que me haría ascender, pero resultó que todo era mentira. Las pruebas se iban acumulando. Richard no solo engañaba a su mujer, sino que violaba sistemáticamente la ética empresarial y posiblemente incluso la ley. El documento más revelador era el de la ocultación de irregularidades financieras en una filial. Richard ocultó deliberadamente información sobre la falta de rentabilidad de una de las líneas de negocio manipulando las cuentas. David explicó: «Se trata de un esquema clásico. Está creando artificialmente la apariencia de prosperidad para obtener primas extra y ocultar el estado real de las cosas». Ashley sintió que el odio que sentía por su exmarido se transformaba en fría determinación profesional. Ya no era una esposa indefensa, ahora era una cazadora. Una ayuda inesperada llegó de William Turner, su antiguo profesor. Analizó los materiales recogidos y confirmó que las pruebas eran serias. Si todo se hacía correctamente, dijo, Richard podría perder no solo su puesto, sino también su reputación profesional. El plan fue cobrando impulso poco a poco. Ashley y David crearon un mapa detallado de las manipulaciones financieras, recopilando cada documento, cada correo electrónico. El momento de la promoción profesional de Emily fue especialmente interesante. Richard utilizó deliberadamente su posición oficial para ayudar a su amante manipulando la evaluación del rendimiento y el sistema de bonificaciones. Incluso cambió los resultados de sus informes, dijo Emilia. Hizo que parecieran mejores de lo que realmente eran. Cada nueva prueba daba más confianza a Ashley. Recordaba las humillantes palabras de Richard acerca de que ella no era all más más. Ahora estaba dispuesta a demostrar lo contrario. David la advertía de vez en cuando. «Ten cuidado. Richard es peligroso cuando está acorralado». Pero Ashley no podía detenerse. Su plan de venganza se estaba convirtiendo en una operación profesional con cálculos precisos y acciones meditadas. «Tenemos que estar absolutamente seguros de cada detalle», repetía. Y con cada día que pasaba, la venganza se hacía más y más real. Los pasillos corporativos de McJohnson Investments parecían un campo de batalla, donde cada movimiento podía ser decisivo. Ashley podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas cuando se enteraba de otro despido en la empresa. Richard dirigía personalmente el comité de optimización. Sus fríos ojos se deslizaban por las listas de empleados, tachando los nombres de los que consideraba poco prometedores. «Es otra manipulación», susurró David. «Se está deshaciendo de testigos no deseados». Ashley estaba en la primera lista de despidos. Parecería que debía ser despedida. Pero de repente se enteró de un concurso para el puesto de jefe del departamento de análisis. William Turner, su mentor, la llamó inmediatamente. «Esta es tu oportunidad», le dijo. «Era ahora o nunca». La preparación de la oposición fue como una auténtica operación militar. Todas las noches, Ashley estudiaba informes financieros, analizaba las tendencias del mercado y consultaba con David. Emilia se convirtió en una aliada inesperada. Cuando se enteró de la verdadera naturaleza de su relación con Richard, decidió vengarse. «Tengo pruebas de sus manipulaciones», dijo. «Puedo dárselas». Los documentos que proporcionó eran una auténtica bomba. Contratos ocultos, transacciones ficticias, esquemas de retirada de fondos, todo ello podría haber destruido la carrera de Richard para siempre. Se acercaba el día del concurso. Ashley se sentía asustada e increíblemente emocionada al mismo tiempo. Su presentación tenía que ser perfecta. Helen había venido a apoyar a su amiga. «¿Estás preparada?», le preguntó. Ashley respondió más que nunca. El jurado estaba compuesto por 12 hombres, gestores e inversores experimentados. Entre ellos estaba Richard, que tenía el voto decisivo. Cuando Ashley empezó su presentación, la sala se quedó en silencio. Su análisis de los procesos financieros de la empresa era tan profundo y profesional que parecía que sabía más que nadie sobre McJohnson Investments. Richard intentó interrumpir.
hacer un comentario, crear incomodidad. Pero Ashley se mostró inflexible. ¿Alguna pregunta?, preguntó fríamente al final. Las preguntas llegaron de todas partes, y a todas dio una respuesta clara y razonada. Cuando terminó la votación, el resultado sorprendió incluso a la propia Ashley. 12 votos a favor y 12 en contra. Richard se puso blanco. No se esperaba un golpe así. «Enhorabuena», dijo el presidente del comité. «Eres la nueva directora del Departamento de Investigación». Ashley sintió que la invadía una sensación de victoria absoluta. Se había convertido en la superior directa de su exmarido. «Ahora soy su superior directo, señor Parker», dijo, mirando a Richard directamente a los ojos. La venganza no había hecho más que empezar. El despacho del jefe del departamento de análisis abría nuevas oportunidades para Ashley. Las paredes de madera oscura, el enorme ventanal con vistas a la ciudad y el enorme escritorio de caoba eran ahora todo suyo. Su primer día de trabajo en su nuevo puesto comenzó con una reunión de departamento. Ashley reunió a todos los empleados en la sala de conferencias. «Caballeros», empezó, mirando alrededor de la sala. «A partir de hoy, vamos a iniciar una auditoría completa de todas las transacciones financieras de los últimos 3 años». Richard, que estaba sentado en un rincón de la sala, estaba visiblemente tenso. Su rostro palidecía y sus manos agarraban nerviosamente el bolígrafo. «¿Por qué?», intentó argumentar. «Es una pérdida de tiempo y de recursos». Ashley se volvió lentamente hacia él. «Señor Parker, yo tomo las decisiones sobre las prioridades del departamento. Si tiene alguna objeción, puede ponerla por escrito». David, sentado a su lado, sonrió ligeramente. El plan empezaba a funcionar. Durante las semanas siguientes, Ashley revisó metódicamente cada documento, cada acuerdo. Su equipo trabajó como una máquina bien engrasada, descubriendo cada vez más irregularidades. «Mira esto», dijo un día Michael, un joven analista. «Hay discrepancias evidentes en las cifras». Ashley estudió detenidamente los documentos. Cada nueva prueba era un clavo más en el ataúd de la carrera de Richard. Emily, que ahora trabajaba en otro departamento, siguió aportando información. «Está intentando destruir algunos de los documentos», dijo, «pero conseguí hacer copias». Helen, que había estado siguiendo los acontecimientos, me aconsejó que procediera con cautela. «Tómate tu tiempo», me dijo. «Deja que sienta cómo el suelo se le escurre poco a poco bajo los pies». Richard intentó resistirse. Escribió quejas a sus superiores, intentó crear intrigas, pero ahora su influencia disminuía rápidamente. «No tienes derecho», gritó durante otra reunión. «Sí lo tengo», respondió Ashley con calma. «Y lo estoy utilizando por el bien de la empresa». La culminación fue el descubrimiento de un plan a gran escala para retirar fondos mediante contratos ficticios. Las pruebas eran tan contundentes que ni siquiera los más leales a Richard pudieron ignorarlas. «Esto es un desastre», susurró David mientras examinaba los documentos. «No va a salir de esta». Ashley sentía que su credibilidad profesional crecía cada día. El personal la respetaba por su imparcialidad y profesionalidad. Incluso los que al principio dudaban reconocían ahora su liderazgo. «¿Has cambiado el ambiente en el departamento?», dijo una vez Marta, una contable de edad avanzada. «Ahora se hace justicia». Richard estaba cada vez más retraído. Su antigua confianza desaparecía, dando paso al miedo y la desesperación. «Te destruiré», siseó un día en el pasillo. «Ya lo has intentado», replicó Ashley con calma. «Y mira dónde estamos ahora». Una mañana de otoño comenzó para Ashley con una llamada importante. El Consejo de Administración de McJohnson Investments había convocado una reunión extraordinaria. El tema eran los resultados de la auditoría interna. La enorme sala de juntas de la última planta estaba abarrotada de gente. Miembros del consejo, abogados, auditores, todos esperaban a que empezara la presentación. Richard estaba sentado en el rincón más alejado, mirando nerviosamente unos papeles. «Señora Parker», dijo Robert Mackenzie, presidente del Consejo de Administración, «estamos listos para escuchar su informe». Ashley se levantó lentamente. Llevaba un impecable traje de negocios color grafito,
y una carpeta con documentos que cambiarían para siempre la vida de su exmarido. «Señoras y señores de la Junta», comenzó. «Durante los últimos meses, nuestro departamento ha llevado a cabo una auditoría detallada de las operaciones financieras de la empresa. Diapositiva a diapositiva, documento a documento, reveló el alcance del fraude. Tramas para retirar fondos, contratos ficticios, manipulaciones con los informes. Todo se presentaba con una precisión despiadada. La pérdida total, continuó Ashley, fue de $32 millones. La sala se quedó en silencio. Robert Mackenzie se puso pálido. «Eso es imposible. Por desgracia lo es», replicó Ashley. «Y tenemos todas las pruebas». David, que estaba sentado entre el público, entregó otra carpeta de documentos. Cada hecho estaba confirmado, cada cifra comprobada. Richard intentó objetar. «Esto es una calumnia. Solo se está vengando de mí». «Señor Parker», Ashley le interrumpió con frialdad. «Aquí está su firma en cada documento. Aquí están los correos electrónicos con sus órdenes. Aquí están los testimonios de sus empleados. Emily, que ahora trabajaba en otro departamento, aportó más pruebas de sus nombramientos fraudulentos. Utilizó su cargo en beneficio propio», dijo. «Y estoy dispuesta a declarar bajo juramento. La reunión duró 4 horas. Se estudió cada documento, se analizó cada hecho. Richard intentó justificarse, pero sus argumentos sonaban cada vez menos convincentes. Finalmente, Robert Mackenzie se levantó. «Dada la gravedad de las acusaciones, el Consejo ha decidido destituir al señor Parker con efecto inmediato. El asunto se remitirá a las fuerzas del orden». Ashley sintió que le temblaban las manos. Su venganza era completa, no emocional, sino profesional. Tú planeaste esto», susurró Richard cuando se quedaron solos en el pasillo. «No», respondió ella con calma. «Lo has hecho tú sola. Solo te mostré la verdad. Aquella noche Helen la invitó a cenar. Lo has hecho bien», le dijo su amiga. «Te has vengado de ella de la mejor manera posible, con profesionalidad». Ashley sonrió. Ya no era una don nadie. Era ella quien había restablecido la justicia. Pasaron 3 meses desde el despido de Richard. McJohnson Investments se recuperaba poco a poco del escándalo. Ashley, ahora vicepresidenta de análisis, estaba sentada en su nuevo despacho de la planta 42. Las luces del atardecer iluminaban la ciudad desde la ventana. Sobre su mesa había un periódico con el siguiente titular: «Ex ejecutivo de McJohnson Investments será juzgado por fraude financiero». La secretaria entró en el despacho. «Señora Parker, tiene visita». «¿Quién?», preguntó Ashley sin apartar los ojos de los documentos. «El señor Parker insiste en verla». Ashley levantó la vista. Richard. No lo había visto desde el día en que la habían puesto en libertad. Le dejó entrar. Había cambiado. Su traje ya no parecía tan inmaculado y tenía ojeras. Había perdido la confianza en sí mismo. «¿Estás satisfecho?», preguntó, deteniéndose en medio del despacho. Ashley se levantó lentamente de la mesa. «¿Qué quieres, Richard? Quiero hablar. Quizá podríamos…» se interrumpió. «Podríamos solucionar las cosas». Ella lo miró sorprendida. «¿Resolverlo? ¿Después de todo lo que has hecho?» «He cambiado», dijo. «Me he dado cuenta de mis errores. Sin ti, mi vida…» «Para», le interrumpió Ashley. «No viniste aquí porque has cambiado. Has venido porque lo has perdido todo». Richard bajó la mirada. «Necesito tu ayuda. Si retiras tu testimonio…» «No», dijo ella con firmeza. «No me retractaré de nada. Cada palabra es cierta». Él dio un paso hacia ella. «Pero estuvimos juntos durante 25 años. ¿Eso no significa nada?» Ashley miró por la ventana. La ciudad vivía su propia vida, tan dinámica e impredecible como la suya. «Sí», dijo en voz baja. «Significa que he creído en una ilusión durante 25 años, pero ahora soy libre». «¿Libre?», sonrió con amargura. «¿Y entonces qué? Después viviré mi vida, sin ti». No había ira ni odio en su voz, solo la serena confianza de una mujer que por fin se había encontrado a sí misma. David la esperaba en el pasillo. «¿Estás bien?», le preguntó preocupado. «Sí», sonrió Ashley. «Ahora todo irá bien». Esa tarde dio un largo paseo por la ciudad.
Fue a la misma cafetería donde había hablado con Helen. Pidió un espresso doble. «Me siento otra persona», le dijo a su amiga por teléfono. «Eres diferente», le contestó Helen. «Te has convertido en ti misma». Ashley sonrió. La vida empezaba de nuevo. Ya no era Adjurads, era una mujer fuerte y con éxito que sabía lo que valía. «Por cierto», añadió Helen, «¿qué te parece si cenamos el sábado? Me gustaría presentarte a un hombre interesante». «No», respondió Ashley en voz baja. «Quiero estar sola un tiempo. Tengo tantos planes». Miró su reflejo en la ventana del café. Una mujer de 50 años, con una postura orgullosa y una mirada tranquila. Una mujer que había encontrado su camino.